Doctor Víctor Serrano Gómez. Bueno, en alguna oportunidad alguien en el Parque del Tamarindo, hablando de temas de Monpós hace ya muchos años, me decía que la filantropía, la munificencia, había sido una de las condiciones más importantes de la manera de ser del momposino. Y me enumeraba una serie de nombres, empezando por don Pedro Martínez de Vinillo, y me terminaba en ese momento con Miguel Faciolince López, a quien esa persona calificaba en ese momento como el último gran momposino por los servicios y por la manera como impulsó el desarrollo de esta región. Usted, que fue una de las personas que más conoció al ex senador Miguel Faciolince, ¿qué remembranzas puede hacernos de él? Lo que fue su labor, su dinámica política en favor de Monpós y del resto del departamento de Bolívar. Oiga, es tan difícil describir a un hombre tan altruista, tan amigo, tan servicial para la humanidad, viniera la persona de donde fuese, como lo es Miguel Faciolince, o como lo era Miguel Faciolince. Yo adquirí esa amistad siendo aún estudiante de medicina y tenía, no de él, sino de su familia, alguna remembranza, algún recuerdo, por lo que su padre había sido un político connotado en Monpós y en el sur de Bolívar. ¿Se llamaba? Se llamaba León Faciolince. Sí. Él posteriormente fue magistrado del Tribunal de Justicia de Cartagena. Y indudablemente era un jefe liberal muy connotado y reconocido en el departamento de Bolívar y nacionalmente. Por razones de orden político y de confrontaciones que llegaron a ser muy duras, ellos tuvieron que irse de acá. Se fueron en primera instancia a Sincelejo y posteriormente a Cartagena. Miguel, un hombre de grandes sentimientos, un hombre emotivo, escritor, poeta. Cuando vayas a mi pueblo, ve primero al cementerio. Allá, 2 metros de tierra, lo que tengo, lo que queda, que a nadie se lo cedo, que a nadie se lo vendo. Así termina una de sus poesías. Porque él era un amante de Monpós. Miguel, donde quiera que se encontrara, era una permanente rememoración que mantenía de su tierra querida. Y no importaba en qué altura social, técnica o política estaba, pero lo enunciaba con entusiasmo y con mucho honor y orgullo. Senador de la República. Senador de la República porque su hermano Julio Ramón Faciolince, siendo representante de la Cámara, yo recuerdo que me lo dijo a mí en casa exactamente de el doctor José María Dávila Peña. Me dijo, Víctor, si Miguel Facio no es senador de la República, yo me retiro de la política. Y sí, Miguel fue senador. ¿Por qué?
porque Miguel era un gran productor de resultados políticos. Miguel era un hombre que enamoraba a la audiencia, a la gente, a sus amigos, a sus adversarios. Miguel generaba una atractividad y unos afectos tremendos, porque su irradiación, su personalidad radiaba eso: simpatía, cariño, afecto, gratitud. Él era un político decente. Miguel no era hombre de tramoyas. Miguel se mostraba a cada quien con lo que le caracterizaba a él, que era la sencillez. Él tenía en su grupo político a quienes éramos sus coroneles, cada quien en su región, y cada uno de nosotros nos respetábamos porque era una de las misiones que él nos daba: no te metas en el terreno de Lario ni en el terreno del Pollo Iriarte, porque eso es de ellos, tú no tienes por qué meterte allá. Y así le decía a ellos. Entonces nos respetábamos nuestro propio territorio. Eso era parte de la disciplina y de la razón de ser de nuestro movimiento, al cual pertenecíamos con honor, porque sabíamos que estábamos en un movimiento pulcro, en un movimiento de un gran jefe, en un movimiento bien liderado. Pero además era asistido por quienes muchos de esos sabían en ese sentido político. Y ahí estaba el gran carpintero, el gran artífice, el gran armador de todas las estructuras políticas, su hermano Arturo Facio Lince, que manejaba desde su oficina todas las instancias políticas de nuestro movimiento, no solamente con el más humilde de los votantes, sino también con el más elevado de los jefes políticos de Colombia. Es decir, vamos a hablar como mínimo del director del gran Partido Liberal en el momento en que fue. Porque Miguel, la misión que tenía era otra, más el que armaba toda la estructura electoral de nuestro movimiento progresista era Arturo Facio Lince. Miguel se enferma, y se enferma para dejarnos. Miguel tuvo un cáncer de esófago y luchó contra la vida, lo mismo que su equipo médico. Murió cuando ya estábamos preparados para esa noticia, pero murió desde el punto de vista físico, más no desde el punto de vista espiritual. Quienes con él convivimos, quienes con él departimos, quienes recibimos servicios de él, quienes a él le otorgamos servicios, seguimos enamorados de su calidad humana, de su condición política, de su calidad y de sus condiciones para resolver problemas de obra, de atención médica, porque era un hombre enamorado de manejar la salud pública con el criterio de servirle a cada uno de los ciudadanos. Por eso siempre tuvimos la oportunidad de mantener gran influencia en el servicio de salud del departamento de Bolívar. Yo quiero decir que si bien es cierto, yo me siento muy satisfecho de ser un gran imposible. Yo puedo competir con mucha gente, con sencillez, con humildad, con respeto, con reconocimiento.
y sé que tengo mi valía. Sin duda, lo he hecho con amor. Me siento satisfecho. Pero me siento más satisfecho aún de reconocer que es difícil encontrar en la historia de Monpós un hombre trascendental, de tanta connotación social, política y profesional como nuestro gran amigo Miguel Facio Lince López. Doctor Serrano, el tándem ese que se armó en la década de los 60 y posteriormente desarrolló plenamente el doctor Miguel con su hermano Julio Ramón Facio Lince, trágicamente fallecido, se manifestó en muchas obras que han sido la vida de Monpós, especialmente en el tema del turismo y de la salud. El Hospital San Juan de Dios, Unidad Regional 4, el asilo Casa del Recuerdo de Monpós y la restauración de la casona en donde funciona el Hostal Doña Manuela, que marcó el hito de la apertura turística de Monpós hacia lo que es hoy un gran destino nacional. ¿Cómo recuerda la hechura de esas obras? El protagonismo de estos dos personajes en unos momentos tan estelares y de proyección de la vida de Monpós. El gran constructor, el gran inspirador del grupo o del movimiento faciolincista, sin duda, fue Julio Ramón Facio Lince López. Él fue representante de la Cámara. Yo creo que por gran solidaridad y por reconocer los méritos de un hombre que generaba tantos afectos y que acumulaba tanta votación o tanto respaldo electoral, se dio terreno para que Miguel fuera senador. Julio y Miguel comenzaron a trabajar en una época en donde carecíamos en la gran mayoría del departamento de Bolívar de gente que gestionaran obras. Y ahí fue donde ellos comenzaron. Y ese fue el terreno que Miguel escogió. Y eso que tú dices, querido amigo Tarrás, es veraz. El servicio de salud. Mira, lo que nosotros logramos, y yo me siento involucrado allí, trabajar en beneficio del Hospital San Juan de Dios de Monpós, fue algo asombroso. Miguel, el gran guía en ese sentido, el hombre de las grandes relaciones con los ministros de salud, con los jefes del Fondo Nacional Hospitalario y desde luego con el Servicio de Salud de Bolívar. Se logró que Monpós tuviera el hospital, lógicamente San Juan de Dios, de mejores condiciones